Buenas tardes, profesor. En esta ocasión yo voy a exponer sobre el test proyectivo HTP o House Tree Person, que traducido entonces al español vendría siendo la casa, el árbol y la persona. Para comenzar, primero voy a hablar sobre el autor, sobre la persona encargada, la persona que creó esto. Fue John Buck. John Buck fue un psicólogo clínico que en 1948 elaboró el test House Tree People, y Buck estaba trabajando en una escala de inteligencia a la par con Wechsler y de carácter cuantitativo para estimar el nivel aproximado del coeficiente intelectual de un sujeto. Otras influencias que recibió este autor en cuanto al test fue la grafología, la gestal y la psicología del carácter. Continuando entonces con esto, para entender un poco mejor, tenemos que saber que este es un test gráfico y los test gráficos son sencillos y económicos para implementar. El lenguaje gráfico es muy cercano al inconsciente y como este test en un principio dijimos que era proyectivo, en el fondo lo que queremos hacer, valga la redundancia, es proyectar lo que está en el inconsciente y plasmarlo entonces en una escena que puede ser analizada entonces después por un profesional de la psicología. Eh, los test gráficos también generalmente son muy utilizados para aplicárselo a niños pequeños, ya que aún no tienen un desarrollo del lenguaje adecuado y tampoco tienen una vasta experiencia en cuanto a la vida, entonces les es más fácil expulsar o dar a entender lo que tienen en su interior, en su inconsciente. El test HTP es un test proyectivo gráfico, lo mencionamos recién, los cuales tienen, bueno, los test proyectivos, en este caso el HTP, tiene una importante evaluación clínica, educativa y forense. Es una de las técnicas gráficas más valoradas y más utilizadas en el mundo, ya que evalúa la dinámica psíquica en individuos culturalmente diferentes. Esto lo podemos entender de la forma en que todas las personas tenemos una cultura, una base de conocimientos, crianzas y aprendizajes que son distintos. Por lo tanto, nuestra forma de ver la realidad, de entenderla y de prácticamente expresarla va a ser diferente. Y cuando uno va a proyectar su inconsciente en algo, claramente estamos tomando en cuenta todos los conocimientos que yacen entonces en el inconsciente o en la base de datos de la memoria que nosotros tenemos, la memoria de trabajo, por ejemplo. Bueno, toda conducta entonces en este test tiene como premisa que toda conducta puede verse como un acto de comunicación, y lo cual puede ser entendida, para ser entendida debe decodificarse. Y en este caso se va a hacer una decodificación mediante el dibujo. ¿Ok? El niño en este caso va a dibujar, a proyectar lo que tiene en su mente, y luego el profesional va a analizarlo, comprenderlo y entregar resultados. El test busca en sí, a grandes rasgos, por medio del dibujo, ver cómo una persona se ve hacia sí misma, cómo le gustaría ser y sus rasgos de personalidad. Entendiendo entonces que los rasgos son características de la personalidad y la personalidad entonces eh, se puede entender como la conducta que puede ser estable o transformada en el tiempo, que finalmente nos van a diferenciar de otro individuo. Continuando, vamos a hablar, bueno, voy a hablar sobre la ficha técnica en sí para tener un conocimiento más eh, general y más acotado, más preciso sobre lo que el test finalmente entrega y tiene como objetivo. Bueno, mencioné que el autor entonces es John Buck. El año en que se realizó el test fue 1948. La validez del instrumento en este caso es nula. No tiene validez ni confiabilidad ya que es una prueba proyectiva. Y ha sido puesto en tela de análisis los test proyectivos, ya que no, se dice que no tiene una base científica o empírica en el cual pueda ser comprobado. Y bueno, en realidad eso es lo que se dice, por lo tanto no tiene validez ni confiabilidad. La duración de la aplicación puede variar entre los 30 y los 90 minutos, y la población a la que se dirige en este caso vendría siendo cualquier persona, cualquier individuo, desde niños, adolescentes a adultos. El objetivo en sí, el principal y el que hay que entender, el que hay que saber para seguir con esto, el objetivo de la aplicación de este test es las evaluaciones de las funciones del ego, los conflictos de la personalidad, la autopercepción y la autoimagen. Y bueno, la percepción familiar, disculpe. La autoimagen. Es muy importante saber cuando uno se proyecta hacia sí mismo cómo se ve. Uno tiende a verse en tercera persona y ahí es cuando uno, o en este caso el paciente que está haciendo el test, proyecta su propia imagen a través del dibujo. Eh, bueno, la batería de instrumentos de este test, entonces tenemos un papel en blanco, tenemos los lápices grafito de colores según la indicación del profesional, una goma de borrar, una mesa, una silla y un sacapuntas, en este caso que son en la batería lo que se necesita para la correcta aplicación.
El instructivo de realización tiene que ver entonces, en primera instancia, que se explica de forma detallada y clara los objetivos del test al niño o al paciente. Luego se provee a la persona los materiales necesarios, lo que dijimos anteriormente, la hoja, el lápiz, etcétera. Se propicia un ambiente también óptimo para que se realice todo esto. Y la primera instrucción es realizar de la mejor manera posible, el dibujo de una casa, después de un árbol y finalmente de una persona. Y todo lo anterior puede ser, tiene que ser en hojas diferentes. Y finalmente se solicita a la persona que explique lo que quiso entregar en esos dibujos. ¿Por qué se le pide que expliquen los dibujos? Porque, claro, uno puede analizar el dibujo y encontrar facetas, encontrar detalles que quizás solamente las personas con conocimiento podrían notar. Pero sin embargo, siempre es importante tener la visión y la perspectiva de quien está haciendo el dibujo, quien está haciendo su propia proyección al fin y al cabo. Por lo tanto, se le pregunta, en esta parte del árbol, ¿qué significa la soga? Bueno, la persona podría responder entonces que es un medio de juego. Si es una persona depresiva, puede que nos sorprendamos con la respuesta y diga, es una, es una soga colgada que un día viene una película, etcétera. Entonces nos podemos encontrar con una amplia gama de respuestas súper interesantes que al final sirven para la evaluación y los resultados. Bueno, este test en sí tiene un análisis de cada dibujo súper detallado. Se, se ve, por ejemplo, el tema de la casa, el árbol, la persona. Eh, en cuanto a la casa, primero tenemos asociaciones conscientes e inconscientes referidas al hogar y a las relaciones que se dan con nuestra familia. Nuestras relaciones interpersonales más íntimas a la persona. En el caso de los niños parece que, por ejemplo, eh, se puede ver la relación con los hermanos, la aceptación que existe por parte de los padres, si es que se siente excluido, etc. Eh, el análisis del árbol, el árbol genera asociaciones preconscientes e inconscientes más que los otros dos dibujos. Aquí tenemos entonces, podemos analizar el equilibrio que existe entre la personalidad y el entorno. O sea, contacto con la realidad y contacto con nuestro yo interior. ¿Qué equilibrio existe entre yo y el medio, entre yo y lo que me rodea? Y finalmente tenemos el análisis de la persona, que es la proyección de sí mismo. En este caso las asociaciones son más conscientes que de lo de la casa y el árbol, y se incluye una expresión directa de la imagen corporal. La calidad del dibujo entonces refleja la calidad del sujeto para su autopercepción, para cómo uno se puede observar a sí mismo. Por lo tanto, las características, si tiene cabeza, no tiene cabeza, si tiene ojos, si es de palito, cualquier tipo de detalle va a ser entonces de suma importancia, ya que es la proyección de la persona hacia sí misma. Bueno, finalmente voy a retomar algunas ideas fuertes, algunas ideas que hay que tener en cuenta. Es un test proyectivo gráfico. Eso significa que se proyecta lo que está en el inconsciente, en el preconsciente, a través del dibujo. Esto tiene una gran influencia del psicoanálisis, ya que estamos considerando en gran medida lo simbólico. Existe un bajo monetario para la aplicabilidad del test, y la expresión finalmente de la personalidad es a través del dibujo. Ahora, bien quiero mencionar, ya que expliqué el test y todo eso, ¿por qué lo elegí? La verdad es que yo encuentro de suma importancia y encuentro muy interesante a modo personal eh, lo importante que es la proyección, y más aún la proyección inconsciente. Porque uno se puede proyectar, claro, de forma consciente en el futuro, yo quiero ser así, me gustaría aquí y acá, me veo de esta forma. Sin embargo, cuando hablamos del inconsciente, aquí metemos psicoanálisis claramente, eh, nosotros estamos hablando de nuestros deseos. O sea, estamos haciendo trabajar la parte de nuestro cerebro que no es totalmente comprendida ni totalmente visible. Por lo tanto, no sé, a mí por lo personal creo que dice mucho de una persona esa parte inconsciente que muchas veces se guardan o se restringe automáticamente con los mecanismos de defensa, por ejemplo. Entonces, si yo voy y le hago este test a una persona X, y después de conocer su historia puedo comprender lo que hizo en cada dibujo, bueno, si calza completamente me resulta impresionante, ya que han habido casos en los que calzan. Hemos visto en clase casos en que claramente se denotan y se pueden atisbar muchas cosas, muchas realidades que parecen ocultas para las personas. Uno ve a una persona callada, introvertida, un poco sumisa ante el medio, pero uno le hace el test y sus dibujos demuestran todo lo que esa persona está pasando. Por eso, a modo personal, creo que uno de los test que más me gusta, más me gustaría aplicar, me hubiese gustado que se me aplicase alguna vez, claro, sin tener el conocimiento. Y bueno, y a grandes rasgos es eso, el test HTP, House Tree
people o person. Gracias.